Muy buenos días. El Instituto Peruano de Políticas Públicas le da nuevamente la bienvenida a esta sesión 7, Gestión del Cambio Climático. Vamos a tratar en esta sesión sobre la problemática mundial que está alterando los factores climáticos y saber un poco de lo que acontece, la problemática actual y las acciones que deberíamos de consensuar. ¿Cómo aparece el cambio climático, no? A raíz de las actividades humanas que han ido aumentando sustancialmente. Llámese, por ejemplo, a partir de la revolución industrial, donde se nota o pernota más este aumento de actividades, ¿no? Entonces, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera va a ir en aumento y por tanto va a intensificar el efecto invernadero natural, lo cual va a dar como resultado en promedio un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar de esta manera en forma adversa los ecosistemas naturales y a la propia humanidad. Ahora, ¿qué son gases de efecto invernadero? Es importante conocer la definición de esto. Es aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja. Por tanto, el cambio climático vendría a ser entonces el resultado del calentamiento global, que se va a traducir en un aumento de la temperatura y la variación de la precipitación a escala global, proyectados a mediano y largo plazo. Tal dice la diapositiva, entonces el cambio climático va a ser un cambio en el estado del clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables. A raíz de esto, pues se ha desarrollado una serie de tratados, ¿no? Y tenemos como resultado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 1992, cuyo objetivo es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en sistemas climáticos. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para que permita que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Asegurar que la producción de alimentos no se ve amenazado y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Entonces estamos hablando de un cese de las acciones efectuadas, llámese tecnologías actuales, e incorporar una serie de acciones que permiten minimizar estos gases de efecto invernadero, ¿no? De minimizar más que nada las concentraciones en la atmósfera de estos gases de efecto invernadero y a partir de ello pues permitir a la naturaleza la recuperación natural. El protocolo de Kioto es otro de los puntos importantes que se desarrolla en marco a la Convención de Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esto en el año 1997, en la que su anexo A establece cuáles son los gases de efecto invernadero. Entre ellas tiene pues al dióxido de carbono, al metano, al óxido nitroso, el hidrofluorocarbonado, el perfluorocarbonado, el hexafluoruro de azufre. Por tanto, el protocolo de Kioto va a establecer iniciativa a nivel internacional para reducir las amenazas del cambio climático. ¿A través de qué? De compromisos de estabilización de concentraciones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados. En dicho marco, que entra en vigor en el año 2005, las naciones desarrolladas
se comprometen entonces a reducir emisiones globales en un promedio de 5% por debajo de los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Entonces, para cumplir estos objetivos, el protocolo también establece 3 mecanismos de mitigación que van a permitir la adaptación a las distintas condiciones de los países miembros. Uno de ellos es el comercio internacional de emisiones, que consiste en el intercambio comercial de permisos de emisión entre países con compromisos de reducción establecidos. Es decir, que aquellos países que reduzcan emisiones por encima de los exigidos en el protocolo podrán vender este exceso a otros países para su acreditación respectiva. El otro punto es la implementación conjunta, que permite que los países compren créditos de reducción de emisiones provenientes de proyectos ejecutados en otros países, en especial en economías de transición. El tercer mecanismo vendría a ser el de desarrollo limpio, similar al mecanismo de implementación conjunta, con la diferencia de que acredita como parte de la meta de reducción proyectos llevados a cabo. Los efectos del cambio climático se convierte en un amplificador de amenazas actuales y en generador de algunas nuevas, como el aumento del nivel del mar, influyendo en la vulnerabilidad actual, pero sobre todo, dados sus escenarios futuros, exacerba la vulnerabilidad futura a mediano, dentro de 5 a 15 años, y a largo plazo, dentro de 20 a 100 años. Bueno, ¿qué genera o contribuye al cambio climático? Son las actividades humanas, como ya se mencionó, que alteran el clima, ¿no? La urbanización, la deforestación, que llega a contribuir entre un 25 al 30% de la emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿no? La agricultura, el uso de fertilizantes que contiene gran cantidad de óxido nitroso, y este óxido nitroso equivale a 296 veces el dióxido de carbono. Industria, químicos, cementos, centrales eléctricas, generación de energía, la calefacción, el transporte, los carros, transportes aéreos, ¿no? Y a esto hay que agregarle lo que es una actividad significativa, la ganadería, ¿no? Que suele ser 18% de emisiones de los gases de efecto invernadero. El proceso del cambio climático, alteraciones en el ciclo del carbono, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿Qué gases contribuyen? Es con lo que ya estábamos mencionando y lo establece el protocolo de Kioto. Sin embargo, lo más importantes y considerados es el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitroso. Estos van a establecer un aumento en la temperatura media, lo que se traduce en el calentamiento global. Según el informe de Stern, que estudió el impacto del cambio climático y el calentamiento global en la economía mundial, la distribución total mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores es: un 24% se debe a la generación de electricidad, un 14% a la industria y un 14% al transporte, un 8% a los edificios y un 5% más a las actividades relacionadas con la energía. Todo ello supone unas 2/3 partes del total y corresponde a las emisiones motivadas por el uso de la energía. Aproximadamente el 1/3 restante se distribuye de la siguiente forma: un 18% al uso del suelo, que en ella incluye la deforestación, un 14% por la agricultura y un 3% por los residuos. Entre las principales características del cambio climático tenemos derretimiento de capas glaciales, y eso se ve en algunos departamentos del país, como por ejemplo en Huaraz. Cambios en la precipitación en la zona norte, principalmente de nuestro país, ¿no? Donde
está propenso a inundaciones, cambios en la nubosidad, salinidad, temperatura del agua, trastorno de la circulación de océanos, relacionado pues al afloramiento del agua y las corrientes marinas. Las principales amenazas entonces vienen a ser el aumento del nivel del mar, esto debido por la dilatación del mar, de las aguas del mar, formas de vida tradicionales en peligro, agricultura y pesca de subsistencia en peligro, malnutrición, propagación de enfermedades, hambruna, desastres, sequías, pérdidas de biodiversidad, pérdidas económicas, desaparición de humedales costeros. Impacto social del cambio climático. ¿Es el cambio climático un hecho social? Porque es principalmente la sociedad la que va a sufrir sus consecuencias directas e indirectas a través del cambio del medio biogeofísico. También por su solución o resolución que no puede hacerse por la naturaleza o no depende de la naturaleza ni por el medio ambiente, sino por la sociedad. Esto enmarca las acciones que podamos desarrollar frente a estos acontecimientos. El cambio climático entonces afecta a la globalidad del planeta, porque por la interacción que se va desarrollando en los diferentes componentes ambientales, ¿no? y la consecuencia de acciones. Solo la sociedad como un todo mundial va a poder ofrecer soluciones totales para la crisis medioambiental global. Entonces, ¿cómo afectaría a la sociedad? Afectaría en 2 puntos, en el impacto en la salud y el impacto demográfico. En el impacto a la salud, el cambio puede llegar a perjudicar de muchas maneras la salud, como por ejemplo el aumento del cáncer a la piel, malaria, diarreas, cataratas, problemas respiratorios y de desnutrición. Esto se puede reflejar en la situación actual, ¿no? Sobre todo el aumento de casos en el cáncer de la piel, ahora que es muy cotidiano, y sobre todo la exposición de la radiación solar. La malaria, que es otro componente también, que ya se ve reflejado en la situación actual del país. Así pues, también tenemos que el calentamiento global puede extender las zonas de acción de los vectores víricos, propiciando de esta forma transmisión de enfermedades de carácter infeccioso como el dengue y la malaria, que ya lo hemos mencionado. En los países menos desarrollados, esto sencillamente potenciaría todavía más las elevadas tasas de incidencia de estos males, mientras que en los desarrollados, las enfermedades que habían sido erradicadas o se controlaban mediante vacunación, las consecuencias se sentirían más en la economía que en la salud. La Organización Mundial de la Salud ha alertado que el calentamiento global podría incrementar el número de enfermedades causadas por parásitos. Por ejemplo, en toda Europa, debido a un aumento de la población de garrapatas, mosquitos, moscas y parásitos intestinales. También otras enfermedades como la malaria podrían reaparecer en zonas que comprenden a países desarrollados como Europa. En Estados Unidos, en los cuales la malaria ha sido endémica en al menos 36 estados hasta 1940, siendo erradicada, por ejemplo, en 1949 con la introducción del DDT. También recientemente se ha descubierto que la malaria ha comenzado a darse en las altas regiones de Nueva Guinea, en las que debido a su clima demasiado frío, los mosquitos portadores no podían sobrevivir hasta hace escasos años. La Organización Mundial de la Salud estima entonces en un 150.000 las muertes anuales como consecuencia del cambio climático, de las cuales la mitad se localizarían en la región de Asia y todo el Pacífico.
al hablar de impacto demográfico, vamos un poquito a retroceder entre el año 1970 y 2004. Las tecnologías, o sea, las mejoras en la tecnología, hablamos de tecnologías limpias que se van implantando, han frenado las emisiones de CO2 por unidad de energía suministrada. Sin embargo, el crecimiento mundial de los ingresos al 77% y el crecimiento mundial de la población al 69% han originado nuevas formas de consumo y un incremento de consumidores de energía. Esta es la causa del aumento de las emisiones de CO2 en el sector de la energía. Entonces, de esta forma, estaríamos afectando con el aumento de la concentración de CO2 a la atmósfera, ¿no?, dado por las formas de consumo y un incremento en los consumidores de energía. Esto se ve aumentado debido a las migraciones internacionales que son considerables y que va a permitir la alta tasa de fecundidad en los países subdesarrollados y a la fuerte desigualdad en los niveles de renta, así como la relación de comunidad y empresa privada, en donde hay variedad de conflictos socioambientales entre ellos. La gestión del cambio climático en el Perú, enfocado en forma específica a nivel nacional. Entonces, representa un 0.4% de las emisiones contaminantes frente al resto del país. Sin embargo, es una de las zonas que es más afectada con el cambio climático. Para dar otras cifras, Estados Unidos genera un 22% de las emisiones contaminantes, como son los gases de efecto invernadero, y China un significativo 11%. Las emisiones de gases de efecto invernadero, que son gases muy contaminantes como el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso, según lo establece el Protocolo de Kioto, en el Perú se subdividen en uso de suelo y cambio de uso del suelo en un 47%. Esto más reflejado en las actividades agrícolas. Energía un 21%, agricultura un 19%, procesos industriales un 7% y los desechos 6%. Por ejemplo, tenemos en el caso de los desechos la situación actual de los rellenos sanitarios, que suelen ser botaderos actuales. El Perú es uno de los países más vulnerables ante los impactos del cambio climático. Bueno, es la posición reflejada a nivel mundial con respecto al Perú, ¿no?, y que ha sido establecida o analizada por Tyndall Centro de Investigación del Reino Unido. La agricultura, pesquería, ganadería son vulnerables por ser actividades que dependen del clima. Entonces estaríamos perjudicándonos en estas actividades, ¿no?, a efectos del cambio climático o al calentamiento global, puesto que los recursos que van a permitir, en el caso de la agricultura, que vendría a ser el suelo, el desarrollo de determinadas especies, va a verse afectado. La pesquería, ya no contar con la misma calidad de especie o disminuir la biodiversidad. La ganadería también. Y otra dependencia de fuentes hidroeléctricas más del 70%. Obviamente, porque si esto lo relacionamos a la escasez del agua, entonces el potencial hídrico no sería suficiente como para el funcionamiento de estas fuentes hidroeléctricas. En consecuencia, tendríamos una decadencia o un déficit en el tema económico. Limitados recursos financieros, técnicos, humanos y tecnológicos para apoyar a la adaptación al cambio climático. Claro, es importante considerar una ampliación en el tema de recursos económicos para destinarlo a determinadas actividades de investigación y aplicación de nuevas técnicas que vayan a permitir facilitar nuestra adaptación al cambio climático, según los
la identificación de los riesgos en nuestro país, ¿no? Fenómenos climáticos extremos serían más frecuentes: El Niño, heladas, inundaciones, etc. Obviamente, si ya el Niño suele presentarse de forma mucho más frecuente, estaríamos aconteciendo una serie de efectos catastróficos de manera más frecuente que estaría acabando con nuestro medio de vida. La temperatura media podría subir entre 1.8 y 5.8 grados Celsius. Esto ya vendría a ser una consecuencia, ¿no? Que proyecciones se llega pues a 1.8% de 5.8 grados Celsius de subida en la temperatura media. Elevación del mar entre 95 centímetros y 4 metros. Fenómenos climáticos exacerbados, avance de la desertificación, afectación significativa a la biodiversidad, pérdida de las glaciales en los Andes tropicales, estrés hídrico especialmente en la costa. Cambio climático, mitigación y adaptación. Bueno, son dos acciones importantes que se requieren para enfrentar esta situación actual. ¿Qué es la mitigación? La mitigación es la acción humana destinada a reducir y evitar las emisiones de los gases de efecto invernadero a la atmósfera o ampliar su absorción a través de disposición o sumidero. Bueno, vamos a atacar a través de la fuente, ¿no? Mediante las acciones de aplicación de reducir los gases de efecto invernadero, llámese aplicación de nuevas técnicas o reaprovechamiento o recirculación de estos gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué es importante mitigar? Tanto los países desarrollados como los de vía de desarrollo deben comprometerse a crecer limpiamente y reducir sus emisiones. Esos compromisos ya está establecido dentro de una convención marco y el protocolo de Kioto, ¿no? Y una serie de acciones que también, por ejemplo, la última que se ha considerado, que se ha tomado, que se ha llevado a cabo es en junio de este año en Alemania. Esto aplica especialmente a los países de economías emergentes, quienes deben evitar seguir el mismo patrón de crecimiento intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero que han seguido los países desarrollados. Por ello es necesario que los planes de desarrollo incorporen medidas conducentes a optimizar el uso de combustibles fósiles y hacer más eficiente nuestra matriz energética, pero sobre todo reducir la mayor fuente de nuestras emisiones actuales, la deforestación y el cambio de uso del suelo en bosques amazónicos. Esto pues invita a un uso adecuado de nuestros recursos, sea tanto suelo, ¿no?, como de los temas forestales, y solamente limitarnos al uso estrictamente necesario. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? La adaptación implica entonces modificar el comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuestas a los eventos climáticos experimentados o esperados. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué necesitamos para hacer esta adaptación? La información, investigación y observación sistemática. Son los puntos que va a establecer el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, para la información, investigación y observación sistemática, se requiere dar prioridad a la generación de información de base como información física, estadística del clima, hidrológica y meteorológica. Y eso pues lo tenemos reflejado en las páginas de CENAMI, donde podemos tener acceso a las variabilidades y parámetros climáticos, ¿no?, durante tiempos ya históricos como también las actuales. Fortalecimiento de capacidades. Existe la necesidad de realizar un análisis prospectivo y generar instrumentos de gestión del riesgo que incorporen la variabilidad del cambio climático. Este es un punto importante, ¿no?, que hay que
fortalecer la capacidad de los profesionales, como también fortalecer el tema técnico, los instrumentos de gestión, y es importante en este punto identificar los puntos vulnerables o los sectores de riesgos, ¿no? A raíz de los antecedentes que hayan acontecido en referencia a desastres naturales, y poder incorporar la variable de cambio climático. Políticas, marco legal e instrumentos, ¿no? Una gran parte de la normativa e instrumento a nivel nacional no considera aún los impactos del cambio climático. Bueno, a partir de eso, entonces, es importante que las políticas, el marco legal, considere este aspecto importante que es el cambio climático. Es importante, por ejemplo, que en los estudios de impacto ambiental o en un instrumento ambiental considere puntos vulnerables, puntos de alto riesgo, sea por desastres naturales, llámese huaicos, fallas geotécnicas, zonas de inundaciones, para poder establecer algunas acciones o procedimientos que nos permitan enfrentar el probable evento. Tecnología. El análisis de las necesidades tecnológicas debe incluir la recuperación y evaluación de los conocimientos ancestrales. Bueno, es siempre importante que partamos ya de los conocimientos históricos anteriores, ¿no? Para poder establecer las nuevas técnicas que permitan cubrir las nuevas necesidades, de esta forma adaptarnos al cambio climático. Financiamiento. Los flujos de financiamiento e inversión que serán necesarios son importantes dada la vulnerabilidad del país, ¿es cierto? Bueno, ya lo mencionó Tyndall, que el Perú es uno de los países con mayor afectación y que por tanto necesitamos tener una predisposición económica para la ejecución o establecimiento de ciertas acciones o medidas o normatividades que permitan, en consecuencia, que las empresas privadas puedan implementar ciertas directivas o ciertas acciones o ciertas técnicas, y priorizar la disminución de emisiones en gases de efecto invernadero, y a su vez establecer una cierta de acciones frente a los desastres naturales, ¿no? O a los probables acontecimientos, hacer una investigación más exhaustiva de su medio de ámbito de ejecución de proyectos, y de esta forma también permitir a la población del entorno contar con una serie de acciones para contrarrestar la situación adversa que puede generar el cambio climático. El cambio climático y sus efectos en el Perú. Acá hay 3 puntos importantes: el retroceso glaciar, el fenómeno del Niño y la elevación del nivel del mar. Cuando hablamos de retroceso glacial, en los últimos 22 o 35 años se ha perdido 22% de la superficie glacial, ¿no? En este sentido se proyecta, según proyecciones, para el 2025, los glaciares del Perú estaría por debajo de los 5.500 metros sobre el nivel del mar, habrían ya desaparecido. Entonces tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua, considerando que la mayor parte de los ríos de la vertiente occidental de nuestros Andes presentan un considerable caudal solo durante el periodo de lluvias. Un continuo proceso de desglaciación generaría inicialmente una mayor circulación de agua en los cauces, luego de la cual se iniciaría una progresiva disminución, agudizando el periodo de estiaje y en consecuencia reduciendo la disponibilidad de agua para consumo humano. Y esto ya se puede ir reflejando en las zonas costeras, ¿no? Donde es el último sector y por tanto la disponibilidad de agua es muy escasa. El fenómeno del Niño.
El cambio climático produciría un calentamiento de la capa superficial del océano, lo que podría afectar la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño. Este fenómeno climático genera principalmente una gran alteración climática que se manifiesta en intensas lluvias en el norte y graves sequías en la región antiplánica del sur del país. Asimismo, el aumento de la temperatura superficial del mar interrumpe el afloramiento de aguas ricas en nutrientes, lo que afecta la disponibilidad de algunos recursos pesqueros y reduce la fijación de captura de CO2 que cumple el fitoplancton costero. Así, el fenómeno del Niño está asociado con aumentos de la temperatura superficial promedio del mar por encima del 2 grados Celsius, mientras que los eventos más severos se asocian a aumentos superiores de 8 grados Celsius. Bueno, acá estamos hablando de un fenómeno, ¿no?, que va a permitir la alteración de la temperatura superficial del mar, ¿no?, y que esta a su vez en la permanencia en un determinado tiempo mucho más prolongado va a interrumpir el afloramiento de aguas ricas en nutrientes. Entonces va a afectar un tema de equilibrio de la dinámica del mar y que va a contribuir a una afectación en el medio de vida hidrobiológico. Por tanto, va a afectar tanto a nuestra biodiversidad, el desarrollo de fitoplancton y también va a afectar su característica como la absorción del CO2. Al no ser el mar un absorbedor del CO2, entonces estaríamos también incrementando el CO2 para la atmósfera y en consecuencia el efecto invernadero. La elevación del nivel del mar, el aumento de la temperatura global genera cambios térmicos en la densidad del agua, causando su dilatación y en consecuencia el aumento del nivel del mar. Los impactos de una elevación del nivel del mar podrían ser muy perjudiciales para las actividades desarrolladas en las zonas costeras, por el riesgo de inundaciones en áreas bajas, instrucciones de agua salada y desbordes. Bajo escenarios futuros de elevación de 1 metro, playas como la Herradura, muelles como el de Paita correrían un riesgo de quedar potencialmente inundados y inhabilitados, mientras que las pérdidas potenciales en Lima y Callao por inundaciones de obras litorales ascenderían aproximadamente a 168 millones y la pérdida para localidades costeras ascenderían a más de 1.000 millones. Bueno, en marco a esto sería más importante la inversión para la investigación y aplicación de determinadas técnicas en estos sectores y poder prevenir con infraestructura, de lo que podría conllevar a un menor costo, de lo que podría resultar al acontecer este evento y llevar una serie de perjuicios. Bueno, con esto estamos terminando la sección 7 y le agradezco la audiencia dada. A la vez invitarlos para la sesión número 8, Sistema Nacional de Gestión Ambiental.